Yo, Skate Tales, I'm in Medellin with Godogo, and we're gonna skate 3 of the gnarliest downhills in all of Colombia. First up, La Loma. I've seen some crazy limbs there. Hello, Good to see you too. Welcome to La Loma. Stoked. You wanted us to do skate tails at La Loma 2 years ago, right? Yeah. And here we are. Here we are with Gonogo. So nice to meet you, bro. Nice to meet you, bro. And at this downhill, do you guys do like a competition as well? It's not a competition. It's just friendship. No winner? No winner. Everyone is winner. Neighborhood is winner. But if there would be a winner, we know that it's Gono, no? Yes. He's the fastest. Diversión en la loma empezó acá. Acá en esta loma. Y ya después empezó a venir mucha gente y ya después nos empezamos a tirar de allá. De Este arriba. más heavy. Sí. Ya de aquí pusieron primero era que saltábamos de que hiciera el olín más largo. Pero primero empezó así y ya después fue creciendo más. Pues que tengo mucho miedo a hacer el downhill. Voy a hacer power slide. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Se puede? Claro, obvio. Ok. Lo importante es usted sentirse feliz bajando la loma. Ah, ya. ok. Eso es lo importante. Pues vamos a intentar. Empezamos algo más bajo, ¿puede ser? Sí, claro. Nos tiramos esta. ¿Quiere tirarse ¿Listo? esta? Yo estaba llorando bajando esta. Sí, porque muy crusty. Rosy, muy rápido, la primera bajada del día. Bajas baja rápido. Aquí más hay que rápido. tener cuidado. Mucha gente aquí, ¡pah!, se va hacia allá. Aquí hay que intentar no abrirse mucho, sino venirse más cerrado. Más hacia acá. Cogerla más acá así. ¿Y alguna técnica, alguna manera como hacerlo mejor? Pues, va, yo cuando me tiro en la grande, intento irme como por la mitad. Por la mitad. Que no hay tanta roña. Y aquí como derrapar un poquito, porque este policía, si uno viene muy rápido... policía? Sí. Ah, sí, la policía. Acá le decimos... durmiendo. Sí, es. Uno viene muy rápido, se puede caer o no se puede caer. Y ya aquí coger la curva y seguir. Pero en la curva también, la curva lo bota a uno, entonces intentar como no ir muy rápido, pues. Ajá. Ya es como usted mueva su patineta. ¿Y siempre hay alguna persona mirando los coches y todo? Si nos vamos a tirar, sí tiene que haber esto, pero porque allá puede ser un poco peligroso. Well, it's time to go from the top. We started from the middle first, then we moved up a little bit, and now we're going to the top. I want to do power slides, make it safe. I'm out of breath just going up this hill, man. Where's my scooter? Where's my bike? It's always scary to go from the top of the hill. I got my hard wheels on and about to drop in on La Loma downhill for the first time ever. Vamos con el diablo. Diablo. We're going with the devil. I made 2 backside power slides to try to be cool, but that just made me go extra fast. So when I did a regular power slide, it slipped out. And Gono's got an injured knee, so running out on a fast downhill like this is definitely not nice. So sorry. No pasa nada. Problema fue. I got too scared. I got too scared on my first run. Trying to be too cool over here.
¿Está bien, maní? Bien, bien, bien. El culo, tío. Ya tenía lesión ahí. No. I already had an injury and I fell on the same spot. Maybe you seen my double primo incident a week ago. My G! Double primo! Oh, shit. Uy, yo lo vi cuando voló ahí, ay, mi hermanito. First one was Gono, second one was me. Try number 3 with a broken butt. Tengo miedo del culo. Ok. O pues si quiere, podemos ir tirándonos de a poquito, no de tan arriba, para que coja confianza. Tengo Sí. que dar más power. Eso, sí. Necesito alas. Red Bull te da alas. Me falta alas. Ah, pues yo tomo alas también. Vale, gracias. La Loma downhill, definitely gnarly. If it doesn't work out the first time, get up, go again. We tried to get a drone shot, got tangled up in an antenna, fell on the roof, and we got the nice neighbors helping us out. The locals are recovering our drone that fell. Super nice and hospital people here. Minor damage, we'll be alright. Fly! What a relief to finish this downhill semi-safe. I thought it was gonna be way easier, but turns out the hill is 2 or 3 times bigger than I expected. It was going so fast. I made him fall, I fell myself. Hay que tener mucho cuidado con el policía. El policía, he visto que gente se ha pegado muy duro ahí. Es impresionante. Sí, sí. Impresionante. A mí me da un poco de miedo y todo, y yo ya estoy acostumbrado como a... Y me da miedo, ¿eh? The first hill was absolutely bananas. Barely survived it. Tomorrow we got a night session, and today we're gonna hit up Gono's neighborhood. It ain't gonna be no regular postcard Medellin. We just got here at the hood. Now Gono's got to make some phone calls to make sure that we're okay here to skate, film, and enjoy ourselves. Thanks, Gono. ¡Vamos, vamos! ¿Cuándo empezaste a andar en el moto? A los 8 años. A los 8 años fue que compré mi primera moto vendiendo Biblias. Las motos es algo como muy icónico de Medellín y de los barrios. Y nacimos con esto y nos gusta, a mí me gusta mucho. Es mi transporte diario. ¿Cómo fue crecer en los barrios? ¿Fue duro? Sí, en los barrios hay mucha violencia y más en Medellín. Medellín es la vida muy rápida, se vive muy rápido todos. Muchas cosas que uno vive a muy temprana edad. Mucha violencia y guerra, pero eso es lo que lo hace uno fuerte también. Agradecer al skate. El skate me salvó a mí la vida. To be honest, I was a little bit freaked out about coming to Medellin, Colombia. There might be some sketchy neighborhoods, but ever since we've been hanging around with Gono, the local
It's been super chill. People's been nice. It's the hype. Here I am with Gono and his buddy in their neighborhood. Before we're gonna skate, let's find out what's the code of conduct. Que aquí la gente no le gusta el ruido de la patineta. Y como nosotros nos demoramos tanto para hacer un truco, entonces se pone hay veces muy complicada grabar las calles también. Sí, el amigo mío lo conocen acá, él es de la zona, entonces por él también podemos patinar un poco más tranquilo. What's different about this downhill is that there's little spots left and right, so you can do some tricks instead of just going straight down and power sliding. I love it! It was a super cool second downhill, skating with Gono around his neighborhood. And tomorrow, we're going on top of the hill, nighttime, skating a highway. We made it to the third and final downhill in Medellin. Beautiful city, one of the most beautiful ones I've ever seen. So what is the mission here? How to skate this hill? Yo me lo tiro desde arriba, entonces primero espero que el semáforo esté en verde. Pateo para coger velocidad y hay que tener cuidado porque en el puente hay unas rayas. Como esas rayas, intentar hacer como un poquito de manual. Ya después cuando tú empiezas a bajar, coges más velocidad y llegas hasta el otro lado, que es Aranjuez. Y con los coches hay que tener cuidado. Mucho cuidado con los coches y las motos, porque aquí son muy locos en motos y en carro. No frenan, sino que te tiran el carro. Y por esta razón que vamos a patinar esta noche. Sí, es mejor porque va a estar más solo. Entonces va a estar mucho más tranquilo el puente. Tonight is the last chance to make it happen. It's raining outside. We're still waiting for it to get dark. So we decided to come and get some food. ¿Y vamos a pasar por tu casa también? Sí, también vamos a ir un poco para que conozcan. Y después en la noche vamos a hacer downhill. Sino que es que en Medellín es muy común que la gente descuelgue. En patines, en patineta, en lo que tengan para descolgar. No, la ropa de skate no me gusta, nada del skate me gusta. Como en general me parece todo muy feo. La ropa para las marcas que patino son de afuera, entonces son tallajes muy grandes. Intervengo casi toda mi ropa, que quede acorde a mi cuerpo, como que se me vea orgánico. Sí, como intentando cada vez encontrarme más y sentirme cómodo con lo que me pongo. Ser lo que me gusta también, como estar bien también. ¿Por qué te gusta tanto hacer los downhills? Porque yo desde muy chiquito me gusta como sentir adrenalina y entonces siempre he ido como muy rápido, mi vida ha sido muy rápida, siempre en lo que sea. En bicicleta, en moto, en patineta, me gusta sentir la velocidad y desplazarme. Porque aquí en Medellín tenemos muy buenas bajadas y nos podemos mover en ellas como si fueran olas. Que yo no veo videos de skate,
yo casi no veo cosas así, pero no me interesa como solo divertirme y ser feliz y ya. Intentar ser feliz y ya. ¿Cómo te No, diviertes? Bajando lomas. Bajando loma. Sí. Bajando lomas y esperando que pueda pasar en la loma ¿Y algún consejo para hacer la loma bien? sin miedo. Si usted se va a tirar una loma, tírese sin miedo y ya. Finally, the third hill. We've been waiting patiently and now it's our time. It's dark, the coast is clear, I can't wait, but before we go, I got one final question. Gono, ¿qué significa el skate para ti? Libertad. ¿Libertad? Sí, ser feliz. Pues vamos por libertad. ¿Esperamos a este o no? Creo que ya podemos... Varios. I could do this all day, midnight style. Feels great to skate in Medellin nighttime. Was a pleasure. Thank you, Gono.